bienvenidos a las Tropipay Talks. Hoy estamos con la profesora Iliana Díaz del Centro de Estudios de la Economía Cubana, profe. ¿Es así? Así mismo. ¿Cómo está? Muy bien, yo creo. Muy bien, perfecto. Antes de empezar yo quería decirle algo. Hice un poco de unas cuantas búsquedas antes de venir acá para conocerle un poco mejor y eso. Y me parece que la percepción que tienen los emprendedores cubanos sobre usted es magnífica, es como si fuera la madrina. ¿Oh, sí? De alguna manera, sí, por las iniciativas, por la manera en que ha tratado de que el emprendimiento cubano, que el sector privado tenga, si se expanda y crezca. Y me parece genial estar aquí hoy y poder coger un poquitico de esa, inspirarme un poco con todo ese conocimiento que tiene. Así que muchas gracias por eso. Ya veremos. Ya veremos. Al final, Vamos a ver ¿cuál es la conclusión? Ya está, vamos a hacerlo así. Entonces la primera pregunta es súper importante. ¿Cómo describiría usted la situación económica actual en nuestro país? Bueno, en realidad la situación actual es compleja, es difícil y realmente se está atravesando un momento que habría que ver cómo es que verdaderamente se pudiera salir de él. Si tenemos un decrecimiento de la economía, dicho ya en la Asamblea Nacional, hay un incremento del déficit presupuestario para este año, va a haber un incremento de la inflación, por mucho que se diga que no, y se han tomado un conjunto de medidas que en realidad aparentemente parecen un paquete, pero verdaderamente no hay una integración en ese paquete. No se ha dicho en ningún momento cómo ese paquete va a reducir el déficit presupuestario, cómo va a reducir la inflación, cómo va a permitir crecer. No hay ninguna medida que sea sobre, por ejemplo, estimular la producción, estimular el ambiente productivo del país. Entonces, más bien hay medidas que van más bien sobre limitar determinados elementos que tienen que ver con la oferta de productos, de bienes y servicios, como el tema arancelario. Entonces, realmente la situación no es para nada sencilla. A ver, que quede claro, es una situación que requiere un ajuste, y todo ajuste necesariamente cae en la población final. Pero hay formas de hacer el ajuste, o debería haber formas de hacer el ajuste gradual, uno, que al mismo tiempo incentivar la producción, dos, sobre todo de las empresas estatales que están muy deprimidas y que permitan incrementar la oferta de manera que cualquier movimiento que obligatoriamente va a haber en términos de precio, o cualquier movimiento que necesariamente va a haber cuando usted sube salarios, como por ejemplo ahora van a subir, pueda ser mitigado de alguna manera con la oferta que se puede hacer de bienes y servicios. Entonces, no se observa en las medidas que se han pronunciado cómo salir realmente de la situación que tiene el país, verdaderamente. Y teniendo en cuenta esto, entonces, profesora, ¿usted cuáles piensa que serían los desafíos más significativos que estaría enfrentando la empresa privada en nuestro país, sí, en todo este panorama? El desafío más importante que tiene la empresa privada hoy es el mercado cambiario, que creo que no es solo de la empresa privada, pero es también para la empresa estatal, pero sobre todo para la empresa privada. ¿Por qué? Porque la empresa estatal, quiera si o no, está protegida por el Estado. De un modo u otro, la inversión que ella va a hacer, el Estado le puede proveer en la medida del dinero que tenga, de la divisa que tenga, de esas divisas. Pero al sector privado de la economía no. El sector privado de la economía tiene que obtener esa divisa de un mercado que hoy es ilegal, de un mercado que no es oficial, y que por tanto permanentemente le están diciendo que él está obteniendo divisas de un mercado que es ilícito. Por tanto, permanentemente tienen una espada de Damocles que pende sobre ellos, porque esa es la única vía que tienen para obtener ese recurso. Lo otro es la exportación, indiscutiblemente, pero no todas las empresas exportan. No todas las empresas tienen condiciones para exportar. Y estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas micro, que pueden ir desde una hasta 10 personas, es decir, ocupados, les cuesta a veces, excepto al software, que normalmente no son muy grandes generalmente, muchas veces, ellas sí, porque tienen otras características y es muy particular, pero en sentido general es más difícil. Entonces,
ciertamente lo que está sucediendo hoy es, por un lado, no hay oferta, por un lado está deprimida la economía, por un lado la pyme no puede obtener recursos del mercado doméstico, que podría ser otra vía, y no tener que importar, por tanto está obligado a importar, ya sea para producir, ya sea para revender, comercialización pura, si cualquiera de las dos variantes, y cualquiera de las dos variantes necesita divisa, y para eso tiene que obtenerla en algún lugar. Ahí está un nudo muy fuerte, que te digo que también es para la empresa estatal, porque no vamos a hablar tanto de la empresa estatal, pero la empresa estatal también está sometida a un embudo que realmente a partir del mecanismo económico que tiene el país de asignación centralizada de recursos. Y eso mata a la empresa estatal, la ha estado matando 60 años y no es ahora. ¿Existen políticas o iniciativas por parte del gobierno para abordar estos desafíos que están enfrentando las empresas en el sector privado? Y luego también me gustaría que me dejara saber si existen políticas también que estén permitiendo que se fomente el crecimiento de las empresas privadas, que emerjan más empresas en este contexto. A ver, si vamos a hablar de medidas, imagínate que las medidas que se han tomado es subo el arancel a las importaciones de productos terminados. Prácticamente hoy la oferta de bienes en el país es de los privados y le vas a subir el arancel. Y le va a bajar el arancel a los productos intermedios, es decir, los bienes intermedios que se importen. Sin embargo, se lo vas a poner a 120, hasta ahora era 24, con lo cual no estás bajando nada. Es decir, no estás reduciendo nada, le estás de todas maneras aumentando. Ese es un tema, por tanto. Por otro lado, no hay ninguna perspectiva, o al menos no se ha anunciado ninguna perspectiva del mercado cambiario, que es, como te dije, el eje, digamos, central del problema. Cómo tú logras obtener esa divisa que tú necesitas. Por otra parte, se estableció un 10% de impuesto por las ventas mayoristas. Es decir, que cuando tú estás viendo el conjunto de medidas que se han ido tomando, no están en función de resolver el eje, digamos, del mercado cambiario por una parte, ni tampoco de lo otro que me estás preguntando. Es decir, de generar un fomento para el crecimiento y para crear más pymes, ¿no? Es decir, no hay políticas de fomento de pymes, ¿correcto? Que es como existe en el mundo. En el mundo existen exenciones, ¿cómo se llama? Por ejemplo, impositivas para, por ejemplo, los sectores que a ti te interesan. A ti te interesa la producción de alimentos y tú quieres que las pymes produzcan alimentos. Bueno, entonces redúcele los impuestos o elimínale ciertos impuestos, etcétera, ¿no? Y así en distintos sectores o para distintos aspectos que te pueden interesar, como la exportación. Es mínima lo que se da de exención de impuestos de exportación, aunque por ahí hay una variante ahora nueva, etcétera. Pero bueno, en fin. Entonces, cuando tú vienes a ver, no hay fondos que se hagan, aunque sea para devolverse, como unas especies de crédito, pero no exactamente, fondos que se pueden dar, digamos, para proyectos que presentan y se hace un tribunal. Es decir, esto existe en el mundo, está súper conocido en el mundo para pequeñas y medianas empresas, y esos fondos a veces se hacen, ¿cómo se llama? Usted no tiene que devolverlo completo, devuelve una parte a partir de que esos proyectos tienen unas utilidades, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchas variantes. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho ninguna variante. Y como diría un amigo mío, en Cuba hace falta no 10.000 pymes que tenemos hoy, ni 4.000 o no sé cuántas que anunció el ministro de Economía para este año. No, en Cuba hace falta 1 millón de pymes. Es decir, ¿qué son 10.000 pymes? Que son 10.000 pymes, porque el problema no está en que 10.000 pymes son más que 2.000 empresas estatales. Las empresas estatales generan el 85% del PIB, las pymes y todo el sector no estatal de la economía aporta el 13% del PIB. Sí, no hay comparación. Y además las empresas estatales están en los medios fundamentales de producción, ellos no, es decir, las pymes no. Entonces, ¿cuántas pymes te hace falta? 1 millón de pymes. Es empleo, es oferta, es posibilidad de soluciones, incluso de alianzas público-privadas y soluciones de problemas sociales dentro de determinadas localidades, territorios, etc. Y que eso, de alguna manera, no vaya al presupuesto del Estado, es decir, no erosione el presupuesto del Estado de la Nación, que tiene muchos compromisos de educación, salud, etc. ¿Me entiendes?
Entonces, teniendo en cuenta la realidad y cómo las cosas están pasando ahora mismo en el sector privado, ¿cuáles creen que serían estos puntos, estos aspectos más críticos a cubrir en la educación financiera específicamente para los que están empezando a emprender? A ver, yo creo que el tema de educación financiera en el país es para todo el mundo. En Cuba no hay una buena educación financiera, no se opera en sentido general con una mentalidad y con un esquema financiero en las empresas en Cuba, en sentido general. Sí, existen carreras, por supuesto, la carrera de contabilidad y finanzas, la misma carrera de economía, etcétera, pero como después la utilización de los instrumentos financieros es muy pobre en la economía del país, pues en realidad en la práctica hay muy baja cultura financiera en el país. Entonces yo te diría que para un emprendedor es muy importante. Claro, en esto tendríamos que hacer algunas especificidades. A ver, no es lo mismo el dueño que el problema de una pyme, vamos a empezar por ahí, es que es muy heterogénea. No es lo mismo una micro, que pueden ser 3 personas o 10 personas, a una mediana que puede llegar a 100 personas. Cuando tú tienes una mediana, tú puedes hacer un equipo, ¿verdad? O tú tienes la fortaleza como para subcontratar determinados, servicios financieros. Por tanto, el dueño puede ser una persona que es un generalista. Es la persona que en definitiva lo que más le tiene que interesar es dónde pone el dinero, cómo se revierte ese dinero en un dividendo para él y para el crecimiento de la empresa, es decir, la mirada estratégica. Pero cuando tú tienes una microempresa donde son 3 personas, tú no puedes hacer eso. Es decir, tú no puedes subcontratar y todo el mundo tiene que hacer de todo. Entonces ahí es donde está más complejo y es más difícil, porque así bien una microempresa puede tener, flujos, digamos, financieros mucho más limitados, más reducidos, etcétera. De todas maneras, tiene un flujo financiero y tiene una contabilidad que tiene que hacer, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y él no puede estar subcontratando, ni puede tampoco decir, tú eres el especialista en contabilidad y finanzas, y tú la de recursos humanos. No, porque todo el mundo tiene que hacer más o menos todo porque no tiene personal, ¿entiendes? Entonces, claro, ahí en ese caso, el dueño ya no solo es una mirada estratégica, el dueño ahí tiene que saber mucho más. Es decir, tiene que por lo menos tener un conjunto de elementos desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, de cómo se mueve la empresa, esos flujos financieros, ¿entiendes? Y la pequeña empresa está en ese intermedio, porque ahí es última, cuando tú tienes 11, que ya es una pequeña, es decir, al final es lo mismo. Es decir, si tienes 12, 15, ya tienes 35, estás más pegado hacia una mediana empresa. Entonces, de todos modos, todos deben saber elementos financieros. Todo. Yo di clase en un momento determinado, tenía directores de empresas donde firmaban los estados financieros y no sabían qué era un activo y un pasivo. Entonces, ¿cómo es posible que tú firmes el estado financiero? Te estás responsabilizando con lo que dice ese estado financiero, confianza absoluta, ¿no?, en quien lo hizo, y tú no sabes interpretar el estado financiero. Es decir, tú no tienes que saber elaborarlo, me explico, pero tú tienes que saber interpretarlo. Tú tienes que saber, eso es básico. Por eso yo sí creo que eso es fundamental. Le diría que los temas también jurídicos, pero bueno, ya no entramos por ahí. Claro, en otro momento hablamos de eso. No soy jurista, pero es un elemento importante. Claro. Herramientas que usted conozca para ayudar al manejo de las finanzas y el procesamiento de pagos en las MIPYMES. No soy especialista específicamente en el tema, pero entre tanto tiempo sí te diría que esos instrumentos, digamos, son súper conocidos. ¿Sí? No estamos hablando de cosas que son rebuscadas. Eso lo que lo puedes es informatizar, tenerlo ahora de un modo digital. Digamos, la contabilidad en sus orígenes eran unos libros así de tamaño y hoy se llevan una maquinita y igual. Sí. ¿Entiendes? Hasta en el celular lo puedes llevar. Ahora, por ejemplo, en Cuba en general, el flujo de caja para mí es un instrumento que a mí me parece, porque están los estados financieros, están obligados, las empresas las tienen que hacer.
Es decir, los estados financieros, el estado de resultados, el balance financiero, el estado de resultados. Eso están obligados, se lo tienen que entregar a los NEI, en fin, etcétera. Pero el flujo acá nadie se lo pide. Sin embargo, el flujo es como su palabra lo dice, flujo. Es decir, te da esa panorámica de cómo entra y cómo sale el dinero dentro de la empresa. Y a mí siempre me ha parecido que es un instrumento muy bueno. A veces, claro, las empresas más grandes lo hacen, pero nadie se los exige, ¿no? Y hay quien lo conoce y lo maneja y lo hace. Pero él es un buen instrumento. Porque eso hasta las empresas pequeñitas, eso lo puede hacer de una manera mucho más rudimentaria, por decirlo de algún modo, decir más simple, más que rudimentario, simple, más sencillo, que bueno, cuando ya se complejiza con una empresa que es más grande, ¿no? Como eso, yo te diría que en general podríamos decir que esos instrumentos son bastante conocidos, están en cualquier texto, en cualquier curso de finanzas, de un modo u otro, toca estos instrumentos, el estado de origen y aplicación de fondos, es decir, hay un conjunto de ellos, pero al menos, fíjate, al menos que sepa que es un activo, que es un pasivo, que es interpretar el estado financiero, qué cosa es un estado de resultados. Es complicado. Es decir, cuando esto empezó, te diría que nosotros hicimos un pilotaje en el Ministerio de Economía con TCP, que eran top y que fueron los primeros, los pioneros de convertirse de TCP a PYME. Se les hizo toda es decir, una preparación no era una preparación en realidad, sino era para ver cómo operaba la plataforma. Como la plataforma había que probarla, bueno, para ver cómo operaba. Y te sorprendía a veces las preguntas que hacían. Es decir, personas que ya manejaban de hecho empresas, porque no eran empresas porque no tenían personalidad jurídica, pero de hecho operaban como una empresa. Y te hacían preguntas que tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible si tú estás manejando una empresa de hace rato que digas algo así? No, preguntes algo así. Y bueno, que lo preguntaran, ¿no? Porque a día de último la idea era fertilizar, claro, y ayudar, ¿no? Y una de esas preguntas así capciosas, ¿usted conoce TropiPay? ¿Otro qué? TropiPay. Ah, TropiPay, sí, como que no. Pues yo tengo a mi amigo Juanqui que opera con TropiPay, a varios emprendedores. Sí. Precisamente el lunes, yo llegué de México el otro día y el lunes ya tuve una reunión con todos ellos. Y ahí estaba Juanqui justamente explicando todo su mecanismo. Sabíamos que era a través de TropiPay, no es que él en realidad lo dijera propiamente dicho, pero era para ver cómo él hacía todo el mecanismo desde el punto de vista de las tasas de cambio. ¿Ves? Que el tema ahí es importante. Exacto. Y volvíamos de nuevo al tema de tasa de cambio. Y ver, él tiene un enfoque que es interesante y se lo estaba explicando a otros dueños de pyme. No, interesante, así que sí, conozco. Profe, ¿y cuáles serían las ventajas que usted cree que TropiPay pudiese aportar a la empresa cubana en el sector privado? No, yo lo que creo que TropiPay como una pasarela de pago es hoy por hoy, diría, y era una de las cosas que hablamos, oye, hace falta que todo el mundo opere mediante una pasarela de pago. En el caso de las pasarelas de pago son importantes y son beneficiosas. ¿Por qué? Porque en realidad, primero, es fácil, es rápido, te permite, exportar de una manera mucho más expedita, sin intermediario. Y por último, también ayuda a todo el tema, digamos, contable, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la tasa de cambio. Es cierto que de todas maneras el tema tasa de cambio está presente. ¿Por qué? Porque de todas maneras todo tiene que estar en pesos. Es decir, la contabilidad de todas las pymes tiene que estar en pesos cubanos, no puede estar en una moneda extranjera. Y de todos modos hay que ver cómo tú valoras entonces, por tanto, ese proceso. Pero se hace, es decir, ayuda a cerrar mejor el ciclo desde el punto de vista de coherencia, vamos a decir así, de coherencia del uso de las tasas de cambio. Lo cual no es igual, es decir, para el que opera solamente en el mercado nacional y no importa, ese no, porque ese todo lo hace en pesos.
no tiene problema ninguno. Pero para el que importa, sí es mucho mejor hacerlo a través de una pasarela de pago. Lo que pasa es que no en todos los casos se ajusta, diríamos, ¿sí? Depende posiblemente del tipo de producción que hace, del tipo de producto. Es decir, hay servicios que se hacen más complicados hacerlo a través de pasarela de pago, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí hay un tema que puede no ser tan factible para algunos actividades que sí lo son para otros. Yo diría que todo lo que es producción y todo lo que implica importación para producir, fíjate, puede ser mediante una pasarela de pago. Claro. ¿Por qué? Porque tú necesitas insumos estables. Para producir tú necesitas insumos estables y tú necesitas constantemente estar importando. ¿Por qué? Porque necesitas estabilidad para producir. Igualmente eso te pudiera permitir, si tienes las condiciones, exportar, ¿me entiendes? Si pudiera ser el lado inverso del asunto. Pero bueno, hay otros tipos de actividad que quizás no son tan factibles, digamos, ¿no? El tipo de utilizar para hacer el pago, pero en muchos casos sí, y es muy útil. Es más, de alguna manera, en algunos momentos nosotros hemos planteado para las empresas estatales, sí, porque la empresa estatal hoy está como muy cercana y de hecho, no sé si están las medidas estas últimas, pero se ha hablado muchas veces de incentivar en la empresa estatal también el uso de las pasarelas. Pero ¿cómo usted cree que podrían las MIPYMES cubanas integrar sus finanzas a TropiPay como pasarela de pago? A ver, primero la pasarela de pago es totalmente ilícita. Eso no es ilícito usar pasarela de pago, ¿no? La pasarela de pago es como, hazte idea, es que la pasarela es un intermediario, pero un intermediario, digamos, líquido, es decir, es online, ¿no? Es decir, es como si no lo ves, ¿no? Entonces, en la práctica, tú tienes un proveedor, porque al final lo que tú estás buscando que proveerte, y ella lo que te ayuda es precisamente a proveerte. Por tanto, es lo mismo. Hazte idea, olvídate que estás en una pasarela de pago. ¿Qué tú haces cuando tú compras? Pones un gasto. Porque, ¿entiendes? Es decir, tú entras, tienes un gasto porque estás pagando algo que te entra. Por tanto, estás poniéndolo ahí como un gasto. Eso, si es una materia prima, se pone en un proceso productivo, termina en un producto final, se integra a un costo, ese costo creas un precio, ¿cómo se llama? Y lo vendes. Y ahí obtienes, ¿qué cosa? Todo lo que pagaste para allá atrás. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que al final es lo mismo. Entonces, al principio usted nos hablaba sobre el contexto actual de nuestra economía, pero ¿cómo lo ve para este año? ¿Cómo lo ve para un futuro? Mira, en realidad todo depende de lo que se haga. La verdad, si no se toman otras medidas, si con una cierta celeridad no se dan cuenta que estas medidas pueden subir el déficit, como dije al inicio, los impuestos, pero peor que todo eso, yo diría el tema de la población. Es decir, aquí hay una población envejecida, una población con una jubilación por debajo de los 2.000 pesos y, bueno, un nivel de afectación va a tener. Entonces, si no se protege, claramente, y es como yo digo, es decir, claro, tú puedes proteger, pero la protección sale del presupuesto. Tiene más lógica que tú tomes medidas para no tener que proteger, sino para ayudar, pero no tener que proteger. Es decir, ahí hay un tema que el ajuste, desgraciadamente, siempre toca al final, ¿no? Siempre toca. Ya sea porque no te aumentan los salarios y de todas maneras los precios suben, etc. Por muchas razones te va a tocar el ajuste. Ahora, mira, hablando así claramente, este país necesita la estabilización macroeconómica y la estabilización microeconómica. Y entre eso no se haga. Si tú estabilizas macroeconómicamente, reduces déficit, reduces inflación, qué bueno, vamos a aplaudir. Pero eso hay que reducirlo no solo por los impuestos, no solo por los ingresos, también por los gastos. De eso no se habló. Se dijo así, muy así. ¿Sí? Por los gastos. Nosotros tenemos una administración pública hipertrofiada. Nosotros tenemos tantas unidades presupuestadas como empresas estatales hay. Nos preocupamos porque tenemos 10.000 pymes, sin embargo tenemos tantas
unidades presupuestadas como empresas estatales. Entonces, eso hay que reducirlo, ¿se comprende? Claro, eso es un ajuste, ¿ok? Eso es un ajuste, claramente. Ahora, si tú ajustas en ese plano macro y no ajustas en el micro, más tarde o más temprano te vuelve a pasar lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente el micro es el que te garantiza la producción de bienes y servicios con rentabilidad y es el que te satisface las necesidades. Si tú a ese micro lo sigues subsidiando, hoy en la práctica más del 30%, ahora no recuerdo exactamente el porciento de los gastos del presupuesto de este año es transferencia al sector empresarial de la economía. Eso no tiene sentido. ¿Pero por qué se hace? Porque entonces te doy el precio subsidiado, porque entonces te pago para hacer una inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tú no resuelvas que esa microeconomía funcione, que los precios realmente den las señales que tienen que dar para que se puedan tomar decisiones, que no es el caso de lo que hoy sucede, hasta que tú no elimines la asignación centralizada de recursos, porque la empresa se queda tranquila ahí, espera que le den los recursos, y no le dan los recursos, no produce, hasta que tú no creas los mercados cambiarios, mercados de insumos, etcétera, para que las empresas operen regulados por el Estado, pero para que las empresas operen, mira, hasta que la empresa no sea una empresa y no funcione como una empresa, y no tenga la responsabilidad de ser una empresa, y le den la autonomía y le den la autoridad como empresa, y si se equivoca, se equivocó, mira, lo sanciona, pero que tome las decisiones a sabiendas de que es una empresa. Hoy no es así. Hoy la empresa es sencillamente una empresa que depende de lo que le digan, es decir, es un administrador. ¿Entiendes? Entonces, claro, tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con los privados? Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la economía es una sola. Y cuando hablamos, es un sistema empresarial. Es decir, el privado, complemento, como tú quieras llamarlo, de este que es la empresa estatal, y la cooperativa, y la empresa mixta. Es decir, eso es un sistema. Debe ser un sistema, por tanto, debe operar en unas condiciones microeconómicas para todos, no como hoy. Hoy lo tenemos fraccionado. Una cosa para la empresa estatal, otra cosa para el privado. Privado de la cooperativa ahí más o menos. Otra cosa para la mixta. Es decir, cada cual tiene un compartimento estanco. ¿Entiendes? Entonces así no puede funcionar, porque la economía es una cosa sola, es un todo. Es decir, es un reloj, es un mecanismo de relojería. Si quitas una pieza, deja de funcionar el reloj, deja de funcionar la economía. Entonces, en ese sentido, es que por eso es que nos sorprende con mucho que entre las medidas no aparezcan medidas dirigidas al sector productivo, es decir, a la transformación productiva del país, a la transformación estructural del país. Solo se habla de programa de estabilización macroeconómica o a la empresa estatal, digamos, por decir algo. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a redondear y a permitir que la empresa privada también pueda definitivamente tener unas condiciones para poder crecer. Claro. Que hoy no las tiene. Entonces, ¿qué recomendaciones o consejos pudiésemos extenderles a los emprendedores cubanos para que se adapten de forma orgánica y natural al contexto y, bueno, puedan ser exitosos? Bueno, dice un gurú de estos de la administración que no es adaptarse, es reinventarse. Okay. Está claro que la resiliencia es importante, ¿no? Porque de alguna manera la resiliencia es como esa capacidad que se tiene para adaptarse, y creo que los emprendedores lo demostraron así en la época de la pandemia, más que el resto de la economía. Si se adaptaron a esos cambios y supieron de algún modo, ¿qué cosa? Reinventarse. Algunos se reinventaron totalmente porque sencillamente se los exigió el contexto. Y yo creo que esto es igual. Es decir, aquí estamos en una situación parecida, de mucha incertidumbre, y quizás donde están los elementos, digamos, más sensibles, lógicamente, es como decía, el mercado cambiario no depende de ellos, y lógicamente ahí hay un marco jurídico que de alguna manera los afecta, y ellos no tienen una capacidad para modificar ese marco jurídico, y pudiera tener
pudiera tener alguna medida no favorable, digamos, ante una Contraloría o ante una auditoría o lo que fuere. Por tanto, insisto en que primero hay que reinventarse, no queda otra. Segundo, hay que tener muy claro todo lo que está normado jurídicamente, porque desgraciadamente muchas veces algunas de estas medidas las vemos, las están planteadas, todavía no están en un marco jurídico y ya empiezan a tomarse decisiones, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro, eso lo tienen que tener muy claro, tienen que tener muy clara su contabilidad, porque mira, más allá de que en un momento determinado, por supuesto, no hay un mercado cambiario, tienes que accedes a un mercado que no es oficial, eso puede ser sancionable, digamos, de algún modo, pero al menos si tú puedes demostrar que aquí está clarito, es decir, es transparente tu contabilidad, por un lado, y tú pagas tus impuestos, es decir, tal y como debe ser, así al menos es un punto a tu favor, ¿me entiendes? Es decir, esos tres elementos yo creo que son muy importantes. De todas maneras, yo te diría que los emprendedores, todos los que yo conozco, tienen una voluntad impresionante, tienen una entrega, un arrojo, son gente que a veces uno se sorprende, gente joven, Cuba que está hoy viviendo un éxodo indiscutiblemente de personas incluso instruidas, ¿no? que se van del país, jóvenes que se van del país, y sin embargo tú los ves a ellos, jóvenes luchando con una fuerza tremenda. Por tanto, creo que en el alma de un emprendedor está eso, está eso de emprender, de imponerse, de poner la cara ante las dificultades, aunque lógicamente hay que entender que a veces es complicado, es decir, es difícil, no es una tarea fácil, es una tarea dura. Es decir, a pesar de lo que se piensa mucho por ahí, de que ellos tienen la mejor vida de los mundos, sí, bueno, pueden obtener unos ingresos mayores que una media del sector estatal de la economía, pero eso no les toma, porque para mantenerlo tienen que hacer muchas cosas, tienen que fraguar mucha vida ahí para poder lograrlo. Y esa es una realidad. Puede haber personas, como en todo, que se aprovechan de determinadas circunstancias y que son personas que están, digamos, haciendo un negocio, digamos, muy para su enriquecimiento, digamos, al per se personal. Pero no se puede, por unos cuantos, trazar lo que son 10.000 pymes. Es decir, para eso hay que poner estudios sobre la mesa. Es decir, para uno poder decir y una afirmación, tiene que poner un estudio sobre la mesa y ver qué da ese estudio de hasta dónde hay una evasión, hasta dónde hay quien evade, por qué se va. Es decir, ese tipo de análisis para poder hacer una generalización. Pero bueno, en sentido general yo diría que ellos tienen mucho ímpetu, por lo tanto hay que como apoyarlos, ¿no? Apoyarlos, esa es la idea. Y eso es de las cosas que estamos haciendo acá. Muchas gracias, profe. Fue genial la entrevista, yo misma aprendí muchísimo y me encantaría seguir escuchando. Así que, Tropipayers, esperamos que le hayan sacado muchísimo provecho, porque realmente la experticia de la profe es algo que debemos aprovechar, como estaba diciendo, y agradecerle siempre por ser, como le decía al principio, la madrina del emprendimiento cubano. Bueno, muchas gracias, yo soy por... Muchas gracias, profe. Nos vemos pronto.